Si yo me comparo con cómo lo hacen los demás, siempre voy a pensar que lo mío o no es suficiente o es mucho mejor, pero la gente no me compra igual que a ellos y me voy a frustrar. Si a ti te da miedo, te da vergüenza, a veces pánico, hablar de tu producto y de tu servicio, es porque no has hablado de tu producto y de tu servicio lo suficiente. La gente no te está haciendo un favor cuando tú le vendes, que tú estás entregando un valor y que eso es un intercambio comercial. Cuando tú ves eso, todo cambia. Hola mi gente bella, feliz miércoles del episodio 3 de Así lo creo. Como siempre, obviamente estoy en Kila Café, un espacio maravilloso que si yo fuese tú, ya lo estuviese visitando. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que la gran mayoría de los emprendedores, sobre todo en sus comienzos, les preocupa muchísimo. Y es nada más y nada menos que el precio. Y no el de la historia precisamente, sino el precio que le colocan a sus productos y sus servicios. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder clasificar y para poder trabajar en función de cuánto queremos cobrar? También quiero decirles que con este tema he aprendido mucho de las personas que me rodean. Y por supuesto también tiene mucho que ver con cómo yo voy viendo lo que estoy haciendo y cómo yo voy dimensionando lo que significa lo que hago. Así que fíjense, primeramente quiero darles varias premisas que vamos a estar conversando. Uno, el tema de las malas comparativas. Antes de poder pensar en qué precio va a tener mi producto o mi servicio, tengo que mirar hacia adentro. Siempre les he dicho que es de adentro hacia afuera y que querernos comienza aquí. Hablando de eso, gracias a la gente de Me Quiero que siempre me ayuda a quererme más. Y dicho esto, quiero decirles lo siguiente. Si yo me comparo con cómo lo hacen los demás, siempre voy a pensar que lo mío o no es suficiente o es mucho mejor, pero la gente no me compra igual que a ellos y me voy a frustrar. También está el tema de empezar a comprender que el no ya está dado. O sea, ya la respuesta es no. Antes de que alguien quiera algo conmigo, ya digamos que por inercia o por primera interacciones no estoy dispuesto a comprar. De hecho, si tú te pones a pensar como comprador y no como vendedor, también te va a pasar un poco eso. Lo otro es saber cuándo soltar a un cliente. Fíjense que estoy hablando como de tips pequeñitos para luego adentrarnos en este caminar. Saber cuándo soltar a un cliente. A veces los clientes no son para nosotros. Y no sé, imaginémonos que la doctora Farailda, que es ortodoncista y que va a estar a cargo de Mi Sonrisa y está a cargo de Mi Sonrisa desde ya, diga, bueno, yo a partir de ahora voy a cobrar una ortodoncia en 50,000 pesos. Estoy dando un ejemplo. Pero realmente eso no vale ese precio, ni siquiera por el tema del costo del producto y del servicio y mucho menos por el conocimiento. Entonces, la persona que llega a mí me dice, es que no voy a pagar más de 50,000 pesos. Y yo por venderle me quedo con ese precio. En función de eso ya lo que estoy haciendo está terrible, porque estoy compitiendo por precio y no le estoy dando el lugar ni a mi conocimiento y mucho menos a lo que implica hacer lo que hago. ¿Okay? Entonces, de lo primero es entender que hay personas que no son nuestros clientes y punto. Y eso también hay que aprenderlo. También la redefinición del rechazo. Muchas personas, yo las he escuchado hablar o me han dicho, mira, Odette, a mí lo que me preocupa, de hecho lo conversaba con Alegna mientras me maquillaba para este podcast, que quienes me están viendo pues saben que está hermoso, pero quienes no, les digo que está hermosísimo y estoy súper feliz. Y Alegna me decía, a mí me da miedo quizás a veces el rechazo, o al principio me daba miedo el rechazo. Es decir, que me digan, no, bueno, eso está muy caro, no lo voy a comprar. Ya no es así, ya yo superé eso. Ya yo ahora pongo el precio y si no, bueno, es no. Pero ¿cuántos nos ha pasado o todavía nos pasa? Que nos da miedo que nos digan que no o que vayan a rechazarnos y comenzamos a cuestionarnos, ¿será que no soy tan buena? ¿Será que lo que estoy haciendo no es suficiente? ¿Será? Y comenzamos a darnos como ese látigo porque el otro me dijo que no. La resignificación del rechazo es muy importante porque un rechazo no siempre significa, y creo que casi nunca, por no decir que nunca, casi nunca significa que yo lo estoy haciendo tan mal que la gente no lo puede apreciar. A veces significa que no es el cliente y en muchas ocasiones significa que sencillamente
es parte de aprender a cómo puedo venderlo mejor. Y creo que eso también es importante, no ver el rechazo como el fracaso o no ver el rechazo como algo malo o satanizar el hecho de que alguien me diga que no, sino entender cómo lo puedo hacer mejor para que esa persona, incluso cuando su presupuesto no va tan allá, pueda pensar en que, uy, es que lo quiero tanto, me encantaría tanto que fuese con esa persona, yo quiero que sea con esa persona. Entonces, mira, lo piense, ¿ok? Entonces, bueno, eso también es súper importante. Por otro lado, también les hablo del merecimiento. Cuando yo no creo que merezco cobrar lo que cobra el otro o cuando yo no creo que merezco cobrar lo que debería costar mi producto o mi servicio. Y aquí ustedes me van a decir, no, yo claro que creo que puedo cobrar eso. A veces pensamos que sí en el consciente, pero en el inconsciente hay demasiadas trabas. Demasiadas trabas. Como por ejemplo, el packing o el packaging no está tan prolijo si es un producto. O bueno, lo que pasa es que fulanita tiene otra técnica que quizás se ve un poco más sofisticada. No, lo que pasa es que a lo mejor es que tal persona lo puede ver como que yo no salgo tanto en las casas. O sea, siempre le buscamos una excusa, ¿no? Una excusa interna. Y eso, al final del día, son resistencias que no me permiten sentirme merecedora o merecedor de eso que quiero cobrar. También hablamos mucho del tema de la experiencia. Entonces, si yo no tengo tanta experiencia, yo no puedo cobrar como el que tiene mucha experiencia. Eso es cierto de alguna manera, pero tampoco quiere decir esto que porque el otro tiene 5 años de experiencia, yo tengo 1, yo voy a regalar mi trabajo. Son 2 cosas muy distintas, ¿ok? Y también el tema de que trabajemos un poquito más quién es mi cliente ideal. Y aquí sí ya voy a empezar. Antes de hablarles del resto, voy a hablar del cliente ideal porque les decía, aprendamos a soltar clientes, pero ¿quién es el cliente? Mi cliente ideal no solamente es alguien que me pueda pagar, sin embargo es una de las premisas, ¿no? Alguien que me pueda pagar, pero también tiene mucho que ver con alguien que tenga afinidad con mi producto y mi servicio, alguien que esté cerca de la zona en la que yo puedo trabajar y entregar mi producto y mi servicio, alguien que además empatice con la forma en la que yo proyecto mi marca y alguien que pueda ver en mí la solución. Entonces, cuando hacemos este tipo de premisas o tenemos este tipo de premisas de yo le vendo a todo el mundo, mi cliente es todo el mundo, eso está un poquito mal allí, porque mi cliente no es todo el mundo. No todo el mundo va a elegirme a mí, no todo el mundo puede pagarme, no a todo el mundo puedo llegar y no con todo el mundo tengo afinidad de marca o afinidad de experiencia. Entonces, allí es súper, súper interesante que podamos observar esto. Ahora sí, vamos a entrar en el mundo. Aquí les traigo varios tips de los que quiero conversar. Primero hablemos un poquito de la diferencia entre valor y precio, ¿ok? El valor y el precio son 2 cosas distintas. Y a ustedes dirán, ay, eso lo sé yo. Sí, pero en ocasiones se nos pasa por alto y no le damos la proyección correcta a nuestra marca. El precio sí o sí es el costo. O mejor dicho, más que el costo, tiene que ver con cuánto yo voy a cobrar, ¿ok? Tiene que ver con cuánto yo voy a cobrar y dentro de eso está el costo y la ganancia. Pero el valor es la percepción de calidad, y aquí los traes anotadito, la percepción de calidad y el posicionamiento en el mercado. Entonces, no es, por ejemplo, yo puedo pensar, a ver, el tema del logo, ¿no? Lo digo por mi querido Carlos Comilla, que es el responsable de mi logo de marca personal y el del logo del podcast, ¿no? Aquí decimos, no, bueno, yo no voy a pagar por un logo más de 30,000 pesos. Estoy dando ejemplos, ¿ok? Cada quien cobra según considere y ahí lo va a ir viendo con lo que vamos a estar conversando en el podcast, pero yo no voy a pagar más de 30,000 pesos. Y de repente Carlos dice, bueno, yo cobro por un logo 180,000 pesos. Y yo digo, no, yo no pago eso. Bueno, listo, no lo pagaste y te fuiste. Y la pregunta es, ¿cuánto valía para esa persona que dijo no el tema de tener una marca prolija a nivel de línea gráfica? El tema de tener excelencia dentro de lo que es los editables para poder trabajar su línea gráfica. A veces el valor de eso que tú vendes, el otro no lo puede apreciar, no lo está viendo. Pero quizás llega otra persona y te dice, oye, buenísimo. Sí, efectivamente 200,000, 300,000, 180,000, lo que sea que estés cobrando por el producto, el precio, el servicio, puede significar algo a nivel de inversión para la persona. Pero esa persona le da valía y dice, mira, es una inversión de
de una vez o quizás de una vez en tanto, y yo de verdad requiero que mi marca se vea muy bien a nivel gráfico y que se entienda comunicacionalmente a nivel gráfico. Y dice, ¿sabes qué? Los invierto. Y así con cada cosa. Así con cada cosa que ofrezcamos como producto, como servicio, y te lo dejo allí como ejemplo. Ahora bien, hablemos también un poquito del hecho de cuáles son los factores que influyen en mi precio, porque entonces también empezamos a pensar, ok, entonces ¿cuánto voy a cobrar? Y yo les digo esto, no se trata de cobrar lo que el otro cobra, se trata de que mires todas las aristas. Tienes que mirar cuáles son tus costos, cuánto gastas tú para que eso llegue a donde está. Desde el internet que usas, a veces algunos emprendedores dicen, no, lo que pasa es que yo lo hago en mi casa y tú en tu casa no pagas electricidad. O tú en tu casa no utilizas tus propios recursos. Igual, a veces también sucede que estamos desde casa y cobramos nada y después cuando queremos pasar al siguiente nivel no podemos porque la gente no se adapta a mi precio. Porque estoy cobrando como si yo no gastase en nada. Y la verdad es que siempre tienes una inversión de tiempo, de recursos, de energía y sobre todo, y esto es bien interesante y bien importante, de conocimiento. La mayoría de las personas que enganchan contigo en muchas ocasiones pagan por la calidad y por el conocimiento y por la experiencia que estás ofreciendo. Entonces, yo diría que la mayoría de las veces o siempre. Entonces, es tan importante que tú lo puedas mirar. Mira cuáles son los costos asociados. Mira también cuál es tu hora hombre de trabajo. Cuánto quieres ganar o cuánto puedes ganar en este espacio de tiempo en el que estás. Porque también es interesante mirar que tenemos etapas. Vamos iniciando, vamos por mitad, ya estamos con más de 5 o 10 años en nuestro emprendimiento y comenzar a trabajar y mirar cuánto quiero ganar y cuánto puedo ganar. Muy bien, entonces ya por allí, y bueno, por supuesto yo les diría, vayan con un especialista de costos, mírenlo, porque se trata de eso. Luego también hablar un poquito de el superar el miedo a decir el precio. Y aquí yo lo voy a asociar con el tema que hablábamos del merecimiento. Si yo tengo temor de decir el precio porque creo que la otra persona no me lo va a pagar, literalmente le estoy metiendo la mano en el bolsillo a mi cliente. Y estoy diciendo yo sin antes haber probado, sin antes haber experimentado que esa persona no me quiere pagar eso. Además, tengo el terrible temor de que efectivamente hay otra persona que lo hace más barato que yo, entonces no puedo tomarlo, no lo voy a tomar. Yo te diría en este caso que es demasiado importante que practiques la comunicación efectiva de la propuesta de valor que tiene tu producto y tu servicio. Las personas en muchas ocasiones, y esto lo voy a enlazar con lo siguiente que quiero decir, que es educar a tu cliente con respecto a tu producto y tu servicio. Las personas en muchas ocasiones no te compran ni siquiera porque, o sea, no porque lo vean caro o porque no lo puedan pagar, sino porque no lo entienden. Y eso es demasiado importante. Que tú puedas hacerles ver a ellos cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, cómo es que tú te caracterizas y te diferencias, qué es lo que tú viniste a solucionar. En este punto siempre le digo a mis alumnos de marketing y de ventas que en el tema de la venta no se trata de ti, pero es contigo. La gente no se levanta en la mañana y dice, ay, yo hoy voy a buscar a Odette, a esa que no conozco, no sé ni siquiera de qué está hablando, y voy a ir ya mismo a que ella venga y me haga una mentoría de marketing, una mentoría de ventas, una mentoría de liderazgo. No, la gente se levanta con la inquietud, con el requerimiento de aprender nuevas herramientas, de aprender nuevas metodologías para avanzar. Y en función de eso, empiezan a buscar expertos o empiezan a buscar personas que los puedan acompañar. Y de eso se trata, de que la gente pueda ver contigo cuál es la experiencia que están teniendo o la experiencia que tú estás ofreciendo para solucionar. Entonces, educa bien a tu cliente con una propuesta de valor clara de por qué tú haces lo que haces, de cómo lo haces y de qué solucionas. También quiero hablarles un poquito acerca de el manejo de las objeciones sobre el precio. En muchas ocasiones, cuando alguien te dice, ah, pero es que en tal lado lo consigo más económico, o alguien te dice, ah, pero es que yo la verdad creo que está muy caro. La pregunta es, ok, ¿tú estás viendo lo que implica esta inversión?
Y para manejar estas objeciones, claro, tendríamos que tener un podcast aparte para darle objeción por objeción, qué haríamos, qué diríamos. Pero desde ya te digo, educa desde el beneficio, haz preguntas abiertas, que las personas no tengan esa posibilidad de decirte no. ¿Cuál es la opción que más atractiva te pareció? Cuéntame qué fue lo más interesante que viste. ¿Qué te haría tomar esta decisión? ¿Cuáles serían los beneficios que consideras que vas a obtener con esto? Y darle a la persona también esa oportunidad de analizar que efectivamente esto puede ser una buena inversión. Y también aquí voy con un poquito de lo que sería estrategias de precios dinámicos. Si bien es cierto que nuestros clientes no son, o sea, no todo el mundo es nuestro cliente, también es muy cierto que nosotros podemos trabajar estrategias de venta de una manera muchísimo más dinámica y muchísimo más atractiva. Por lo general yo recomiendo que tomemos como, esto no es una regla absoluta, pero voy a dar la sugerencia, que hagamos una pequeña tabla quizá, donde coloquemos cuáles serían nuestros productos o servicios de venta muy rápida. Es decir, que las personas no lo pensarían tanto para comprarlo y que efectivamente la inversión es menor. ¿Cuáles serían los productos y servicios de nuestra venta estándar? Es decir, que las personas igual podrían comprarlo, aunque se tomarían un poquito más de tiempo en pensarlo, pero la inversión es una inversión que todavía está al alcance de muchos. ¿Y cuál sería nuestra venta VIP o nuestra venta de inversión más alta? Que quizá, no, obviamente allí no va a ser en masa, pero cuando nos compren vamos a obtener una excelente ganancia y vamos a poder obtener una excelente alianza comercial donde la persona se lleve una experiencia un poco más expandida, un poco más grata. Creo que eso es un buen ejercicio. No necesariamente tienes que tener los 3 renglones, ni mucho menos, pero puedes pensar un poco y a lo mejor incluso hacer promociones, también mirar qué es lo que no estás vendiendo que pudieses vender o qué valor agregado le puedes colocar para aumentar o para elevar tu venta. En este tema de poder cobrar, de poder hablar, de poder llevarlo a ese espacio donde yo me sienta en confort, hay algo que a mí me encanta y creo que con eso puedo cerrar el día de hoy, ¿no? Conversaba con las chicas de Me Quiero, que es la estética donde he estado yendo y la que siempre voy a estar recomendando, obviamente. Y yo les decía a ellas, ¿cómo hacemos o cómo hacen para que las personas se convenzan cuando esto es algo que no es prioridad? Yo como por indagar. No es prioridad quizás en la compra masiva, ¿no? Y ellas me decían, es que esto es un espacio para aprender a quererse. Y allí yo dije, lo entienden todo. Yo quiero que tú me digas a mí o que tú escribas en los comentarios ¿dónde está tu valor agregado? ¿Dónde está eso que a ti te hace decir, es que mira, esto es algo que les va a cambiar la vida, que va a ser un antes y un después, que te va a entregar un momento de disfrute? Y voy con lo que les decía, que es la frase con la que quisiera cerrar el día de hoy, que es la siguiente. Si a ti te da miedo, si a ti te da vergüenza, si a ti te da a veces pánico, hablar de tu producto y de tu servicio, es porque no has hablado de tu producto y de tu servicio lo suficiente. Cuando tú comienzas a hacerlo aún con el miedo, cuando tú comienzas a entender que hay beneficios que puedes dar, que hay cosas que puedes destacar, que hay propuestas que puedes entregar, y lo repites, y lo repites, y lo repites, y lo afinas, y lo ajustas, y consideras que hay otras cosas que no habías tomado en cuenta, y haces este engranaje de estrategias de venta, y aprendes a comprender que se trata de agregar valor, que la gente no te está haciendo un favor cuando tú le vendes, que tú estás entregando un valor y que eso es un intercambio comercial. Cuando tú ves eso, todo cambia. Cuando tú ves eso, las cosas se ponen distintas. Y por supuesto que cuando vas a decir esto cuesta tanto, ya no lo dices con la voz bajita, sino con la seguridad de saber que lo que tú estás entregando tiene muchísimas ventajas, tiene muchísimos beneficios, pero sobre todas las cosas está entregando soluciones y una experiencia diferente. De eso se trata, mi gente linda, de eso va. Hoy este espacio quizás es un poquito controversial, sé que vas a tener muchos comentarios para dejar. Si me estás viendo, pues entonces vamos a hacer comunidad en las diferentes plataformas digitales que te voy a dejar acá abajo. También te voy a estar hablando o dejando por allí mencionado a todas las personas que hacen parte de este proyecto y que me han permitido estar hoy aquí hablando contigo de este tema. Y por supuesto decirte
que este es solo el tercer episodio, pero vienen más y que nos vemos todos los miércoles. Así que si tú quieres ser parte de estas dinámicas, contarme de qué quieres hablar y por supuesto creer y crear cosas maravillosas para ti y tu negocio, te espero el próximo miércoles aquí en Así lo creo.